por la ruta bíblica del Señor Jesucristo es un programa de carácter evangelístico y que tiene como misión poder enseñar, predicar, etcétera, exponer todos aquellos aspectos que tienen que ver con el cristianismo, es decir, con aquellas personas que creen en Cristo. Sin embargo, hoy día, si bien es cierto el tema de fondo que vamos a tocar tiene que ver con el cristianismo, este no se hará desde el punto de vista de lo que es un enfoque confesional, un enfoque doctrinal, porque este programa no es confesional, es decir, no pertenece a una iglesia determinada. Hoy día vamos a presentar un tema que tiene que ver con poder enseñar algunos aspectos de carácter práctico relacionados con el cristianismo, pero que sin embargo tienen una cierta contundencia desde el punto de vista de las ideas y posturas que vamos a exponer. También me permito tomarme la licencia para poder presentar en un programa de carácter no cristiano que se llama Construyamos Victoria, la comuna que soñamos, esta exposición. Explico el contexto de ella. A través del programa que acabo de señalar, tenemos como visión poder responder a una serie de preguntas con relación al conocimiento también histórico que se necesita tener con respecto a la evolución de las doctrinas o de algunos aspectos específicos del cristianismo. Y con base a ello he recibido una serie de dudas, consultas e inclusive algún tipo de exposición con respecto a doctrinas determinadas de algunos creyentes hermanos de distintos lugares de nuestro país, pero principalmente del extranjero, es decir, de México, donde hay algunas doctrinas cristianas que están muy enraizadas y que requieren de una ilustración con respecto a los devadares históricos que se relacionan con el cristianismo. Porque existe en las personas, en el común de las personas, una idea muy básica con respecto a lo que significa creer en Dios y por lo tanto ser creyentes o cristianos. Y en ese contexto muchas personas se hacen una idea particular o especial, muy conveniente a su forma de entender el mundo y de la vida. Y se hacen, por ejemplo, de una visión de un Dios y de un cristianismo muy livianito, que tiene que ver con más que nada con hacernos sentirnos bien, vivir, y tiene una idea y se basa en la siguiente idea: bueno, si Dios es bueno y si Dios es amor, quiere lo mejor para mí, entonces yo me imagino y creo en ese Dios bienhechor, cosa que es cierta, creo en ese Dios perdonador, también es cierto, creo en ese Dios que me hace sentir feliz, también es cierto, pero la felicidad que Dios entrega a los hombres y a las mujeres es muy distinta a lo que la persona humanamente, es decir, desde la perspectiva de lo que yo quiero o necesito escuchar, bueno, es lo que yo creo en Dios y se hace un Dios a su manera. Pues bien, nosotros hemos iniciado a través de, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, una serie de programas destinados a algunos creyentes y amigos con los cuales tengo en contacto a través de, bueno, México, principalmente México, también del Perú, de Colombia, de Ecuador y de otros lugares de América, inclusive algunos de Brasil. Y para ellos y también para los chilenos que me están viendo y escuchando, va este estudio. Ahora, ustedes dirán, ¿y con base a qué este hombre está hablando? Bueno, esta es una relación, es una visión de corrientes teológicas, bíblicas, en relación con la historia. Bueno, quien habla y quien me conoce, yo creo que puede tener una idea de por qué estoy hablando de este tema. Primero, soy creyente en Cristo desde hace más de 38 años, hace muchos años atrás, que yo me convertí al Señor con avances y retrocesos como todo creyente, y hace cosas de unos 5 años que estoy justamente trabajando a través de la red, por medio de este canal, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, con una serie de hermanos y hermanas de distintos lugares. Yo soy
aparte de creyente, soy historiador, soy profesor de historia, soy licenciado en historia, que es un grado académico aparte, y por lo tanto puedo tener cierto conocimiento con respecto a las partes históricas y bíblicas con respecto a creyentes, en los cuales vamos hoy día a hablar. Son tres palabras o tres formas de entender la teología cristiana y el cristiano propiamente tal, que vamos a tratar de entroncarlas o de relacionarlas en un contexto histórico. Veamos. Se habla mucho de que dentro de las corrientes cristianas y teológicas, y se emplea muchas veces estos términos que vamos a hablar ahora desde una perspectiva peyorativa, es decir, como despreciando a aquellas personas que en un momento determinado son catalogadas desde el punto de vista de aquellos tres conceptos que vamos a ver hoy día. Hoy día el cristianismo está muy sujeto a críticas por parte de aquellos que no creen, porque el cristianismo en sí, a través de su doctrina, hace ver muchas veces que el pensamiento netamente humano no es el pensamiento que Dios tiene para las personas, y eso le toca su interior y su esencia misma y va a hacer revelarse. Nosotros los seres humanos, por esencia, somos desde un punto de vista de lo que es nuestra emanencia, somos personas que no nos gusta que nos digan absolutamente nada, ni siquiera Dios, y de allí entonces que muchos se alejan del concepto de Dios, porque yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Veamos entonces qué es el primer concepto que les voy a traer a ustedes desde el punto de vista cristiano. ¿Qué es el fundamentalismo desde el punto de vista evangélico, es decir, bíblico? Veamos. En el caso del llamado fundamentalismo evangélico, este tiene su origen a finales del siglo XIX en los Estados Unidos como reacción al liberalismo teológico y a la llamada escuela de la alta crítica alemana. Vamos a ver que de esta alta crítica alemana surge un cristianismo muy especial, puesto que hay teólogos alemanes que para la Segunda Guerra Mundial plantearon la teoría de que el Señor Jesucristo ni más ni menos que era alemán o era ario, porque decía que como ellos no creían en el nacimiento virginal, ellos dijeron que la Virgen María había conocido a un soldado romano y este soldado romano la había embarazado y por lo tanto había nacido nuestro Señor Jesucristo, y eso fue muy creído por los hitlerianos, por los nazis. Bueno, pero veamos, en base a este tipo de alta crítica alemana surge justamente el llamado fundamentalismo evangélico. La línea liberal teológica chocó con los conceptos tradicionales del cristianismo, debido a que se caracterizó por nutrirse excesivamente de la ilustración. Recordemos históricamente que la ilustración consideraba que el uso de la razón del hombre era el único medio para alcanzar la verdad y comprender el mundo. Y toma esta línea liberal teológica, toma de la ilustración la idea en boga sobre la confianza en la razón humana, el progreso científico como aquellos que solucionarían todos los problemas de la humanidad, por lo que dejaba de lado la teología que explicaba la existencia de Dios y sus atributos, su función e impacto en la creación por medio del conocimiento del Evangelio. Es decir, la razón a ellos no le cabía de que todo lo que la Biblia relata, su nacimiento virginal, los milagros, las profecías, la creación del mundo, Adán y Eva, los profetas, etc., la aparición de Jehová cuando llega a los judíos a través del desierto, nada de aquellas cosas podía para los teólogos liberales poder explicarle por medio de la razón, y por lo tanto negaban la inspiración de las Escrituras. Pues bien, los fundamentalistas surgen entonces como producto del nacimiento en Alemania de esta alta crítica. Sigamos. Posteriormente, el evolucionismo darwiniano. Usted sabe la teoría de Darwin. Darwin planteó básicamente que el ser humano o la vida
habría surgido por evolución. El problema de Darwin es que plantea que desde un ser inanimado pudo haber surgido la vida, y de ahí, de la no vida, surge la vida, y de ahí había habido una evolución. El problema de Darwin es que esto es como una cadena. Si nosotros evolucionamos hacia atrás y cada eslabón presenta un grado de evolución, va a llegar a un momento dado en que esta cadena debe tener un principio y también tiene que tener un fin. La historia planteada por el cristianismo es una historia lineal, es decir, tiene un principio y tiene un fin. Tiene un principio con la creación de Dios y tiene un fin con la segunda venida de Cristo y cuando llegue a su iglesia. Pero estos liberales no pueden creer este tipo de planteamiento bíblico cristiano y por lo tanto comenzaron a dudar de todo este planteamiento teológico que había estado y sigue hoy día rigiendo nuestra teología de carácter cristiano. Entonces, estos fundamentalistas surgen como una manera de poder defenderse de lo que ellos consideraban una herejía. Pues bien, posteriormente el evolucionismo darwiniano, dije, contrario a la creación divina, incorpora la crítica histórica, moldeando o dando forma al liberalismo teológico del cristianismo europeo. ¿Qué es lo que es la crítica histórica? Nosotros, los que hemos estudiado historia, los que somos historiadores, sabemos que el hombre es el único ser de la naturaleza que está sujeto por una historicidad. Es decir, nosotros dejamos testimonios tanto documentales, es decir, por ejemplo, un palacio, una casa, una carretera, escritos, etcétera, que van dejando testimonio de nuestra presencia a través de nuestro devenir en el tiempo, es decir, a través de la historia. Y la crítica histórica, ¿qué es lo que hace? El historiador toma ese documento, lo analiza, lo interpreta, lo coteja, lo compara, lo lleva a las dotaciones del carbono 14, etcétera, y va interrogando ese documento para ver su veracidad y en base a eso reconstruye el pasado. Y por lo tanto la historia tiene un método, pero no es objetiva, porque depende del análisis y de la crítica que hagan distintos historiadores. Van a haber distintos tipos, por ejemplo, de interpretaciones históricas. Un ejemplo muy cortito. Para nosotros, la guerra se llama la Guerra del Pacífico, en la cual los soldados chilenos incorporaron Tarapacá y Antofagasta. Y para nosotros esta ocupación era la justa expresión de justicia, valga todas las redundancias de justicia o de justo, puesto que para nosotros, principalmente los bolivianos, no habían pagado, o nos estaban cobrando, perdón, un impuesto excesivo y transgrediendo el acuerdo por la explotación del salitre. Bueno, la verdad era que los bolivianos en ese tiempo estaban obligados a aplicarnos el impuesto porque había un problema de hambre, había un problema gravemente económico, no tuvo otra alternativa el dictador boliviano de aplicarnos el impuesto. Bueno, para ellos fue una agresión imperialista de los chilenos. Para nosotros fue haber hecho justicia ante los atropellos que estaban siendo sometidos a los capitales extranjeros. Ustedes se pueden dar cuenta que la crítica histórica nos está entregando distintos puntos de vista. Entonces, cuando se aplica la crítica histórica hacia los preceptos bíblicos, se comienzan a dudar de todos aquellos dogmas que estaban establecidos, y principalmente en la Biblia o palabra del Señor, surge justamente entonces los fundamentalistas que comienzan a defender aquello que es considerado por muchos cristianos como una verdad. Máximos exponentes históricos de esta teología liberal fueron David Fritz Strauss, Albert Schweitzer, Hans Kung, por nombrar a tres entre muchos. Estos dos últimos eran teólogos católicos. Dieron un giro también posteriormente después. Estos dos señores, teólogos católicos, fueron miembros del Concilio Vaticano II. Incluso ellos plantearon, a través de un análisis histórico sobre
los hechos ocurridos en el cristianismo y principalmente en el Evangelio, ellos se opusieron, por ejemplo, a la doctrina del purgatorio. Es más, el otro papa que no hace mucho que murió, Ratzinger, también estaba de acuerdo con respecto a que en realidad a través de la crítica histórica la doctrina justamente del purgatorio no tenía ninguna base bíblica y por lo tanto no correspondía. Pero como la tradición lo había impuesto en las bases del cristianismo, ellos mejor dijeron, dejemos las cosas tal como son, porque de lo contrario vamos a hacer una revolución muy grande al interior de la Iglesia Católica. Entonces, la corriente teológica liberal inició su declive hacia la herejía. Afectó cuestionando y transformando por medio de la razón y de la tradición humana la percepción acerca de la cristología, es decir, cómo se entendía a través del Evangelio la divinidad de Cristo. Ellos negaron, estos dos últimos negaron así de plano la deidad, es decir, para ellos el Señor Jesucristo no era Dios. De la cristología del texto bíblico, como palabra de Dios, la moral cristiana, y fue la inspiración para el surgimiento de otras teologías reñidas con el Evangelio, como la llamada, ustedes deben recordarse de ella, como la llamada teología latinoamericana de la liberación, que abrazó ni más ni menos que una interpretación marxista de la sociedad y del Evangelio. ¿Cómo lo están viendo? Nos vamos ahora al segundo aspecto del fundamentalismo, ahora el fundamentalismo evangélico, que es distinto al primero. Estamos hablando ahora de nuestros tiempos. El fundamentalismo evangélico se llamó originalmente a iglesias y grupos evangélicos que reaccionaron precisamente a este movimiento liberal de corte herético y ateo que se venía gestando desde el siglo XIX. El liberalismo teológico cuestionó la historicidad de Cristo. Ya dije que la historicidad son aquellos testimonios históricos que tienen los hombres que permiten reconstruir el pasado. Porque estos elementos de historicidad que están hechos en los documentos históricos, escritos y no escritos, nos permiten a nosotros entonces reconstruir el pasado. Y para ellos, el único documento válido para el cristiano es el Evangelio, y ellos no hicieron reconocer la historicidad de Cristo, a pesar de que existen más de 5.400 textos originales que relatan la vida, los milagros y los hechos del Señor Jesucristo, y esos testimonios históricos a través de lo que son los escritos o manuscritos, tanto en griego como en arameo, que era la lengua que hablaba el Señor Jesucristo, en base a ello, tanto del siglo I, del siglo II y del siglo III, de la época cristiana, o sea, no más allá de 250 años desde la muerte del Señor Jesucristo, y algunos, no más allá de 10 o 15 años, dan testimonio de que existió el Señor Jesucristo, y esos escritos son, para los historiadores, deberían constituirse en un elemento de historicidad, es decir, hallazgos de testimonios históricos del hombre, en este caso Dios hecho hombre, que era Cristo. Pues bueno, los liberales cuestionaron la historicidad de Cristo, planteó dudas sobre su obra terrenal como Dios hecho hombre, es decir, los milagros, etc. Como lo relatan los evangelios, haciendo una separación entre lo histórico y lo teológico. Lo teológico es solamente una obra, son solamente imaginaciones que los hombres de la época que impulsaron el cristianismo dejaron impresos en un libro, pero ignoran los testimonios de los documentos y de la validez de estos documentos con los cuales la Biblia fue creada. Cuestionó la historicidad entonces, es decir, fueron realmente sucesos verídicos hechos durante el desarrollo de la humanidad, con Dios como ejecutor. No, para los liberales eso no puede ser porque no está sujeta a la razón. ¿Cómo puede ser razonable, dicen los liberales, que el Señor Jesucristo de pocos panes pudiera alimentar a 5.000 personas? Y eso sin hacer referencia, porque el Evangelio no hace referencia
a los hijos y los niños que estaban con ellos, o sea, eran muchos más de 5.000. Cuestiona todo, cuestiona o duda o simplemente no cree sobre los eventos como, ya dije, como creación, la creación, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, fue hecho por la palabra de Dios, el diluvio universal. ¿Cómo es posible que en 40 días y 40 noches se haya llenado completamente el planeta de agua, sumergiendo todo la tierra emergente? La existencia de los patriarcas, el viaje del Éxodo, los milagros del Señor Jesucristo, etc. Renació entonces un movimiento natural al interior del cristianismo evangélico, apostólico, que los propios liberales definieron como fundamentalista, que honró la palabra de Dios y defendió la teología cristiana fundamental que aparecía en los evangelios. Este movimiento consolidó las bases bíblicas e históricas del cristianismo. A partir de este movimiento surgen intelectuales y predicadores exponentes del cristianismo, desde moderados hasta los más fervorosos. A mediados del siglo XX, debido a las calamidades socioeconómicas como la pobreza, la Gran Depresión, la cuestión social y los grandes conflictos bélicos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por nombrar los más importantes, generan un impacto negativo en el liberalismo teológico, porque ellos ponían su fe en la razón humana, y esta razón humana basaba en la ideología del progreso y en el optimismo de que la acción humana y los adelantos tecnológicos como del progreso, ¿le suena algo parecido de ahora, ¿cierto? Como del progreso, y desde una perspectiva de un análisis materialista, esta teología liberal se tornó insostenible porque el progreso no había logrado evitar estas calamidades que le he estado explicando y que se encuentran en la historia. ¿Quién presentó las razones demoledoras para poder refutar el liberalismo teológico? Fue la teología dialéctica de Karl Barth. Este señor, teólogo cristiano, nació en 1986 y muere en el año 1968. Surgen así un número importante también de pastores y laicos formados en instituciones teológicas europeas, influenciadas por el liberalismo teológico, que justamente comienzan a sostener, y era su gran preocupación, ya fíjense ustedes que entre los mismos liberales comienza a surgir esta preocupación: la teología liberal está matando a las iglesias en Europa, es un suicidio espiritual. El mayor problema es que algunas iglesias protestantes se están alejando de la opción de que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos mismos comenzaron entonces a poder dar las luces para poder volver a lo que era la Biblia como palabra de Dios. Ahora, en la actualidad podemos ver cómo instrumentalmente la teología liberal sirve como base a la creación de ideologías sociopolíticas, pues ha sido incorporada a movimientos sociales de ultraizquierda y progresistas. Su inclinación a aceptar, la teología liberal, a aceptar el liberalismo sexual, los matrimonios igualitarios, aceptar el aborto. No nos extrañemos que en una de las homilías expresadas por el actual Papa, abogó por ser partidario del aborto, el pro-aborto, los movimientos LGBTIQ y otros más. El feminismo extremo de la tercera ola, que ha influido en muchas iglesias católicas y algunas evangélicas, incluyendo el pastoreo femenino y mujeres predicadoras en los púlpitos, sirviendo así como sustento teológico que elimine los valores cristianos de la civilización occidental, alejándose de lo establecido por la Biblia. El liberalismo teológico posee una nítida base relativista de sus propuestas, desvirtuando así su autenticidad histórica, asociándolo a luchas de justicia social, derechos humanos e igualdad racial, como si estos fueran su único objetivo. Para ello, la Biblia
como la base de la doctrina y de la conducta cristiana le estorba. Y el liberalismo teológico, al dudar de la inspiración de las Escrituras y de la inerrancia de la misma, le viene como anillo al dedo, porque con ello destruyen las bases más importantes del cristianismo. Tercer concepto, el conservadurismo evangélico. También muchas personas, cuando no tienen bases de discusión sobre las bases bíblicas, dicen a aquellas personas que en un momento determinado demuestran a la luz del Evangelio una serie de conductas sociopolíticas que no son correctas en la actualidad, dicen, no me vengas con cosas, tú eres un conservador, y pasa a ser un sinónimo de lo que es algo que hay que desechar. ¿Qué es el conservadurismo evangélico? Que no es lo mismo que el conservadurismo político, que es otro concepto. El conservadurismo tiene como objetivo la defensa de las verdades y sustentos bíblicos, históricos, tradicionales, doctrinales, tanto en el plano personal de la familia como de la sociedad. Conservador no es un término peyorativo en el plano teológico, es más bien no desechar los fundamentos bíblicos fundamentales de la fe cristiana. Es proponer formas de vida ajustadas a la voluntad divina por medio del Evangelio. Es llevar a cabo la vida cristiana por medio de una actividad cristocéntrica, con base a la palabra de Dios. La teología conservadora evangélica constituye un estudio exhaustivo de los evangelios que se proyecta hacia la reflexión teológica, cuyo único objetivo es la gloria de Dios y la predicación del evangelio. Desde una óptica social se opone al aborto y defiende la vida, desde la concepción misma y el modelo bíblico de la familia, es decir, el hombre, la mujer y los hijos. La meta más importante de su actividad en la Iglesia está centrada en la evangelización para llevar a la conversión del incrédulo. El ser conservador significa entonces respetar a quien piensa diferente. También es llevar al amor de Dios a todos los que demanden conocer al Señor. El conservadurismo es una característica evangélico-protestante que posibilita la conexión histórica, o sea, los hechos del hombre, con el pensamiento cristiano de los profetas y apóstoles, desde una perspectiva histórica antigua, es decir, desde la época en que el Señor inspiró a los apóstoles y profetas para escribir tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y conectándola con el pensamiento y doctrina bíblica que surge durante la Reforma, como lo fueron, por nombrar algunos, Lutero, Calvino y muchos otros creyentes en el transcurso de la historia, teniendo como norma e inspiración la infalible e inerrante palabra de Dios. Estimados hermanos y amigos que me escuchan, especialmente aquellos con los cuales tenemos una rica interacción a través de desde hace ya mucho tiempo de los distintos países de Latinoamérica, en los cuales nos edificamos y ustedes consultan sobre aquellos aspectos bíblicos en los cuales tienen duda, he podido explicar a la luz de la historia aquellos conceptos que no son peyorativos con respecto a los nombres que muchas veces nos quieren poner como mote o como un estigma a aquellos que defienden los aspectos bíblicos y su relación con la historia del ser humano. A aquellos que ven esto a través del canal Victoria la Comuna que Soñamos, también les damos un saludo. Pues quien les habla presenta una serie de programas con otra
con otro ángulo que no es el de carácter teológico como este, pero este tiene un carácter teológico histórico. Espero que les haya servido a aquellos que no son cristianos para que se acerquen al Señor, y a aquellos que son cristianos y que tenían dudas, bueno, les permite aclarar algunas dudas y poder crecer más en el Señor desde el punto de vista de la teología bíblica. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.